nos apasiona tanto de la política, meternos en la coyuntura de estos eventos que están pasando desde hace unas semanas. A veces desde lo académico organizamos las charlas como la anterior, que hicimos una con 2 profesores de la facultad, y a veces desde la praxis, donde nos servimos de gente con la experiencia de Patricia, a quien agradecemos mucho que venga. Y le cedo la palabra a Jesús. ¿Cómo andás, Patricia? Soy Jesús Hernández, presidente del Centro de Estudiantes. ¿Cómo te va? Bueno, hago la presentación corta, ya todos la conocemos. Patricia Bullrich, desde chica ya vinculada con la política, militando en la izquierda peronista, ministra de Trabajo y Seguridad Social en 2001, ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, y actual presidenta de Propuesta Republicana, y tira un dato, ya que compartió con varios de nosotros, profesor en la UCA, ya que, si bien me dijeron, cursó una lectura dirigida sobre Alexis de Tocqueville con el doctor Enrique Aguilar. Así que tiro ese dato, sí, y con eso te cedo la palabra, Patricia. Bueno, muchas gracias y gracias por esta posibilidad de charlar con todos ustedes. Bueno, en primer lugar, plantearnos un poco la situación de algo totalmente inédito, inesperado, que desde mi punto de vista se describió muy bien con esta idea del cisne negro, ¿no? Es decir, la idea de que de golpe la realidad es interpelada por algo que no estaba esperado, que la sociedad que parece que todo lo puede solucionar, o la tecnología, o los estados modernos, o la democracia, o el capitalismo, lo puede solucionar, y de golpe te aparece una situación absolutamente inesperada que te cambia de un día para otro las condiciones del mundo, ¿no? Diría prácticamente de todo el mundo. Y que en estas condiciones es donde se ve y donde se pueden analizar claramente cómo está constituido, cómo es el background, el soporte que tiene cada uno de los países para poder darle curso a estas crisis. Lo primero que diría en relación al momento específico es que nosotros tenemos sin duda una realidad de que siempre somos un país que, al estar tan al sur y al estar tan alejado, los acontecimientos de carácter internacional tienen un impacto distinto, ¿no? Es decir, uno podría comparar que la Argentina en la Segunda Guerra Mundial, en la primera, bueno, ni hablar, y en la Segunda Guerra Mundial estaba absolutamente, digamos, resguardada por su distancia, por su lugar, por su geografía, independientemente de las decisiones políticas que el gobierno pudiese tomar, ¿no? No así otros continentes que tuvieron tanto África como Asia, como lo que era en ese momento Indochina, y todo lo que sucedió no solamente en el continente europeo, sino en todos los continentes que, sacando América, digamos que tuvieron un ataque directo. Bueno, Norteamérica tuvo el ataque de Pearl Harbor, pero justamente lo tuvo no por la distancia geográfica, sino por tener, digamos, espacios cerca del área
de esta área. Con esto quiero decir que siempre en estas situaciones es como que las cosas, esta distancia nos da una cierta posibilidad y nos da un cierto resguardo. No pasó con el terrorismo, donde tuvimos el ataque, digamos, tanto en la Embajada de Israel como en la sede de la AMIA. Ahí no tuvimos, esa distancia no sirvió, esa distancia simbólica, digo, no sirvió. Y entonces ahí se demuestra cómo son acontecimientos de carácter diferentes y distintos. En este caso, y tomando lo que nos sucede en el mundo, yo diría que hay 3 velocidades que están en este momento circulando, ¿no? La velocidad de un virus que no podemos todavía encontrarle la forma de, digamos, inmunizarnos contra el virus, más allá de que hay una carrera fuerte en Estados Unidos, en Europa, en Israel. Ayer escuché que Europa decía somos los primeros que lo vamos a sacar, Israel todos los días saca noticias de que van a sacar las primeras vacunas, Estados Unidos que ya lo tiene en 2 laboratorios, bueno, una lucha y una competencia fuerte por ver quiénes son. Nosotros ya por lo menos lo detectamos, algo hicimos. Lo pudimos, digamos, lo pudimos nominar, como podrían decir los científicos. Pero esa es una velocidad que es la velocidad del virus, la velocidad de la ciencia para poder resolver temas que aparecen, como dije recién, como cisne negro, y la velocidad de la información. Hoy la velocidad de la información es, no existe más el tiempo, la noción del tiempo es una noción que ha desaparecido, y es una noción en la que nosotros estamos todo el día conectados, como si las cosas que pasasen acá o pasasen en Italia, o las cosas que pasasen en Brasil o en cualquier lugar del mundo fuesen exactamente iguales. ¿Por qué? Porque todo es simultáneo, no hay ni un segundo de delay y uno muchas veces se entera de las cosas estando más lejos, se entera de cosas más rápido. En consecuencia, esta noción del tiempo también creo que nos permite nos permite estar en nuestras casas sin sentir tanto que estamos encerrados. ¿Por qué? Porque hoy estamos como si no estamos acá, en la universidad, donde la universidad es un espacio virtual donde cada uno está en sus casas, pero estamos como si estuviésemos en el salón o en el aula magna de la Universidad Católica. Y eso como, digamos, situación es una situación también absolutamente distinta y nueva, la posibilidad de seguir una parte, no todo el mundo, pero una parte de la vida, seguirla desde adentro de nuestras casas, generando una convivencia social a partir del uso de las tecnologías, ¿no? Es decir, imagínense esta situación en otra circunstancia. Yo recuerdo, no por haberlo vivido, pero recuerdo la última pandemia importante que tuvo la Argentina, que fue la de la poliomielitis, que arrancó en los principios de la década del 50, y la gente se iba y se aislaba. Se iba de Buenos Aires, donde estaba el centro de la peste, que realmente mató más de 6.000 personas y además dejó a muchísima gente, digamos, con situaciones físicas muy complejas.
paralíticas y con muchos problemas, y la gente se iba. ¿Pero dónde se iba? Se iba a Mar del Plata, se iba a un campo si podía, se iba a los pueblos del interior, ¿no? Es decir, era un... Y ahí se aislaba totalmente, es decir, tenía una comunicación prácticamente cortada, y se cortaba también esta peste. Hoy en día no, hoy no hay lugar. Hasta en las Malvinas apareció un caso, ¿no? Todavía tenemos 3 provincias en la Argentina en que no aparecieron casos. Formosa, pero bueno, es verdad, Paraguay tiene muy pocos casos, así que puede ser, no desconfiemos. Formosa, Catamarca y Chubut. Es decir que, digamos, es como una situación extraña desde la perspectiva de esta velocidad de circulación. Entonces decía, la velocidad de circulación del virus, la velocidad de la ciencia para poder generar una respuesta, la velocidad de la información, y la cuarta que quiero plantear, que es la velocidad de la incertidumbre y del temor, del miedo. Es decir, el miedo se constituye como un elemento hoy dominante en la vida social de la humanidad y de la Argentina. Si hoy nosotros decimos, mañana decimos, bueno, esto no es tan grave, no es tan así, y salimos todos, seguramente un 50% de la gente quizás saldría y otro 50% de la gente diría, no, yo no salgo ni por casualidad hasta no saber que efectivamente esto terminó. Es decir, que la situación es una situación compleja porque el miedo viene a generar nos viene a generar y nos viene a plantear frente a una situación que sucede en la vida de los países todos los días, que es enfrentarse a la muerte, pero enfrentarse a esta muerte parece ser un enfrentamiento absolutamente distinto, que toma una dimensión. No lo podemos comparar. Todos los artículos que han intentado compararlo, ¿no? Muchísimos científicos han tratado de comparar y han dicho se muere más gente por gripe, se muere más gente por malaria, se murió más gente por el ébola, o fue más brutal, se muere más gente por accidente de tránsito. Ninguno de esos argumentos tiene peso en todos nosotros. La rotación, la velocidad de este miedo hace que nosotros de alguna manera aislemos a esta situación de la vida normal y cotidiana, donde la muerte es parte de nuestras vidas todos los días, en accidentes de auto, en problemas de seguridad, en situaciones de enfermedad, en familias que pierden gente. Por suerte nosotros no tenemos guerras, pero en los países donde hay guerras. Sin embargo, la situación respecto a este fenómeno tiene como una originalidad y una particularidad distinta. Originalidad y particularidad distinta que nos hace que todos cumplamos y tomemos en cuenta reglas que de otra manera tomamos mucho menos. Tomamos mucho menos reglas sabiendo que hay 8.000 muertos año en la Argentina en accidentes de auto, y sin embargo no necesariamente dejamos ciertas costumbres que hacen que ese número sea bastante estable. En este caso, es un fenómeno que nos interpela de otra manera. Habría que preguntarle a tantos psicoanalistas que están interpretando ahora la realidad, qué es el porqué de esto, ¿no? Lo que me parece importante ahora es empezar a pensar, en consecuencia, las
las medidas por las que estamos atravesando, y cuáles son, y cómo se compatibilizan los valores que de alguna manera se ponen en espejo en este momento. Por un lado tenemos el valor de la vida, el valor de decir, bueno, vamos a cuidar la vida, y ese es un valor absolutamente fundamental en el que yo te diría que el 90, 100% de las personas, todos coincidimos en que el cuidado de la vida es absolutamente estratégico y fundamental para todos, para nuestras familias, todos ustedes que son jóvenes, sus abuelos, que son los que están en una situación más, que hay que cuidarlos más. Y entonces ponemos en ese orden este primer valor. Después, el valor de lo construido socialmente por un país. Y cuando digo socialmente me refiero no solamente a la idea de una empresa, sino a todo lo que mucha gente ha construido durante toda su vida. Algunos han construido una profesión, otros una empresa, otros han hecho tienen un comercio, otros trabajan en relación de dependencia y no saben qué va a pasar, qué va a pasar con la facultad, qué va a pasar con el estudio, si van a tener que demorar un año más o no del tiempo que ya tenían planificado. Es decir que cada uno tiene también un valor que está presente en todos, en esta idea de decir, bueno, ¿cómo cuido mi vida y cómo cuido la acumulación de valor social que he realizado, que ha realizado mi familia, que hemos realizado como sociedad, que es lo que tenemos? Que sin duda esto nos agarra en una situación en la que nos damos cuenta el valor de ciertas instituciones que la Argentina no ha construido, ¿no? Es decir, el hecho de, por ejemplo, no tener como construcción lo que tiene Perú, que tiene un fondo anticíclico, que entonces en un momento, ¿no? Es como que uno dice, bueno, en un determinado momento, cuando me pasa algo inesperado, como tiene Chile, por sus terremotos, cuando me pasa algo inesperado, yo tengo como una especie de caja a la que puedo ir, buscar, y entonces puedo lograr mantenerme como si estuviera en el medio de la selva y tengo una mochila con sobrevivir un tiempo largo. Bueno, nosotros llegamos a esta situación con la mochila vacía y con un solo recurso, emitir dinero, ¿no? Y era una situación en la que la Argentina siempre tiene una situación bastante atípica, ¿no? Porque el otro día leía que todos los organismos internacionales están buscando hacer como una especie de fondo para ayudar a todos los países que están sufriendo este problema, que son todos, algún país no lo tendrá todavía, pero van a ser todos, independientemente de que hoy no lo sean. Y entonces ahí uno ve que la Argentina no tiene no le sobra nada, no tiene ningún recurso de más. Sin embargo, para todos los organismos de crédito, nosotros somos un país emergente, y en consecuencia, como somos un país emergente, entramos en la categoría de lo que le dan a un país que no es subdesarrollado, que no es de los que más pobreza tiene, y en consecuencia las ayudas que podemos conseguir son bastante menores de las que pueden conseguir otros países. Y sin embargo, nosotros sabemos que nuestra capacidad es una capacidad, diría, prácticamente llegando a cero, o con un instrumento que a la vez tiene
muchos otros problemas. En consecuencia, diría que acá hay un segundo tema. Como dijimos, primero tenemos el valor de la vida, después tenemos este valor social de la acumulación que cada uno ha hecho, para no decirlo en términos de empresas o de trabajadores o de monotributistas, decirlo en términos más de algo que está más adentro. No quiero hablar del crédito, del dinero, sino algo que está más adentro de todos nosotros. Los abuelos decían, lo más importante de todo es el techo, ¿no? Lo más importante de todo es tener algo que te resguarde. Es decir, todo esto que cada uno ha construido es algo que a cada uno lo resguarda. Y en este momento esto está en una situación de enorme debilidad para todas las familias argentinas. Y en este caso es así, es para todas. El tercer punto que me parece importante es cómo se comportan las instituciones, cómo se comporta el gobierno, la oposición, cómo se comporta la sociedad, cómo se comportan las cámaras, los sindicatos, y cómo se van comportando las instituciones, en primer lugar, constitucionales. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y ahí diría que hay, digamos, estamos viviendo, como todos sabemos, un momento de excepción, y las excepciones tienen, y de emergencia, y las excepciones y las emergencias tienen en general características de un fuerte decisionismo, de una fuerte inclinación a la construcción de una autoridad única y centralizada, al intento de alguna manera, digamos, puentear, para decirlo de alguna manera, a las otras instituciones que no tienen la capacidad de la decisión inmediata. Y ahí se ve cómo nosotros tenemos todavía instituciones democráticas del siglo XIX que no pueden acomodarse a la realidad de una situación como esta. Cuando vemos que el Parlamento no puede sesionar como estamos nosotros en este momento hablando, que no puede, ¿por qué? Porque tiene una traba que es que para cambiar el reglamento tienen que estar, pero como no pueden estar, no pueden cambiar el reglamento, y entonces es el cuento de la buena pipa. Lo que termina pasando es que el Parlamento no tiene la velocidad para prever estas situaciones de emergencia. De alguna manera, la justicia lo resuelve, tiene algunas videoconferencias, tiene algunas posibilidades de resolver algunos trámites a distancia, pero la mayoría del sistema judicial argentino no puede responder a una situación de este tipo, y prácticamente se paraliza. Con esto lo que quiero decir es que tanto el poder ejecutivo, tanto el poder legislativo como el poder judicial en este momento no han podido todavía, o también hacer una política, no responden la velocidad necesaria a las necesidades que el país tiene de que no haya un decisionismo único en el Poder Ejecutivo. Imagínense ustedes que el Poder Ejecutivo dictó 800 fojas de decretos de necesidad y urgencia en este tiempo. Estas 800 fojas de decretos de necesidad y urgencia
pueden, aún no han tenido, digamos, sí los pueden haber leído muchos diputados, algunos seguramente los han leído todos, pero no han tenido el tratamiento adecuado que tienen que tener, como dice la Constitución, en 20 días. Con lo cual podría, por el solo paso del tiempo, convertirse en ley sin que se haya resuelto el hecho de que se reúna esa comisión. En esto me parece que también hay una decisión de que la decisión sea no tener un control concreto, porque en realidad, digamos, mínimamente 16 miembros de una comisión podrían reunirse perfectamente. Y esos 16 miembros de una comisión, no sé, podrían tomarse un auto y de donde sea venir a sesionar. Quizás si hay alguno de Tierra del Fuego no puede venir, porque no sé si podrá pasar por la frontera de Chile, porque para venir en auto tiene que pasar por la frontera de Chile, pero por ahí puede cruzar en barco hasta Santa Cruz y de ahí venir. Pero bueno, independientemente de eso, lo que digo es que, no sé si tiene o no un miembro de esa, pero lo que digo es que también es necesario que las autoridades no crean que el decisionismo o la excepción permita este tipo de manejos para no hacer funcionar comisiones tan importantes como esta. Creo que el otro tema que me parece importante plantear, en consecuencia, es que nosotros tenemos que trabajar, y en el caso que a mí me corresponde y me toca en esta coyuntura histórica y en esta coyuntura de mi vida, es tratar de lograr que se entienda que la democracia es la suma, no solamente de la participación de los ciudadanos, o si está Enrique por ahí, como diría Tocqueville, una forma de vida, sino que la democracia, como dice Pasquino, es la suma de, no solamente del oficialismo, sino de la oposición. Que el perfeccionamiento de una democracia lo da la capacidad de que la oposición cumpla tanto su rol como lo cumple el oficialismo. Muchas veces nosotros creemos que la democracia está garantizada por el gobierno. Ponemos afuera a la sociedad, ponemos afuera a la oposición, y no es así. Es decir, la oposición tiene un rol absolutamente fundamental de control, de mantener vigentes nuestros valores constitucionales, de generar una mirada, digamos, dedicada y prolija y fuerte a todos los actos que realiza el gobierno, tanto los actos de la emergencia como los actos de los decretos de necesidad y urgencia, como todos los actos que se realizan en una emergencia. En una emergencia, ustedes saben que las emergencias dan lugar a muchos puntos oscuros y a dejar como a la intemperie, de alguna manera, una forma de ver las cosas. El hecho de que se haya dictado un decreto de necesidad y urgencia que haya anulado la posibilidad de la firma digital, y que ayer el presidente de la Nación en un reportaje dijese que en realidad lo hizo porque creía que había opositores que estaban boicoteando el sistema, algo, la verdad, absolutamente ridículo, porque yo que estuve 4 años usando ese sistema, el sistema me boicoteaba todos los días,
porque, porque son sistemas que, bueno, la Argentina no tiene la mejor internet del mundo y cada tanto se cae, cada tanto hay un problema, así que, digamos, pensar que atrás de esa máquina hay algún opositor, empleado que ha quedado en alguna oficina que quiere impedir que el gobierno pueda firmar el decreto y que entonces el sistema se cae en media hora, bueno, a mí durante los 4 años me pasó todos los días, así que no sé si todos los días, pero mucho. Y realmente es como una mirada conspirativa, una mirada donde la lógica del Estado no se mira como una lógica meritocrática, sino que se mira como aquel que entró al gobierno cuando nosotros éramos gobierno, y entonces ese está como una especie de, como un japonés que está resistiendo en alguna isla perdida desde algún lugar, tratando de boicotear al gobierno para que no firme decreto de necesidad de urgencia, y entonces con esa excusa, digamos, a la miércoles la transparencia. Porque, a ver, pongámosle que el sistema no funcione durante una hora, a mí me ha pasado 200 veces, pero pongámosle que no funcione durante una hora, bueno, pongamos una norma. Bueno, si el sistema no funciona durante una hora, como tengo que firmar tantos decretos de necesidad de urgencia, lo tienen que firmar todos, entonces se puede hacer de manera manual, a mano. Ahora, ¿cuál sería la norma que generaría en consecuencia la vuelta a la transparencia? En menos de 12 horas, ese decreto tiene que estar subido a la red. Es decir, no lo puedo firmar en esta hora y necesito sacarlo en una hora, pero pongo un plazo límite de 12 horas para que se suba a la red. De esa manera, yo no estaría, digamos, restándole transparencia al sistema, sino que estaría defendiéndome de ese japonés que está escondido atrás de una piedra tratando de atacar el sistema tal cual se ha planteado. El segundo tema es el tema de la unanimidad y de la única voz. A mí me parece que la excepción, la urgencia, sobre todo la excepción, tiene un problema serio que hay que discutirlo, que es el problema de que el gobierno cree que son los únicos que tienen que votar. Y que, no sé, nosotros la oposición lo que tenemos que hacer es a las 21 horas salir, aplaudir a los médicos y que esa es nuestra acción del día. Y yo creo que eso no puede ser así. Digamos, esta obsesión de que hay voces que piensan distinto, que tienen una mirada, que creen que es válido y que es bueno que los funcionarios, los jueces, bajen sus sueldos y aporten a un fondo común en este momento como un gesto ético de la política. Otros que creen o que discuten si acá algunas cosas se hacen por cuestiones de carácter político o no, como Jonathan Viole, que hoy le dijeron gordito lechoso, ¿no? La verdad que, digamos, son como situaciones en las que se intenta construir una sola voz, la unanimidad de una voz, la voz de la cuarentena como única voz. Cualquier otra voz es una voz que, digamos, es antipatria, que va en contra, ¿no?, de la patria, que va en contra del pueblo, que va en contra de la salud de los argentinos. Y a mí me parece que esa lógica de la unanimidad, que de alguna manera la hemos vivido en varios momentos de la historia argentina, en momentos, digamos, desde las Malvinas hasta en algunos mundiales de fútbol. Ninguno de ustedes había nacido, pero en el Mundial del 78, por ejemplo, fue, digamos, era la voz de una Argentina que se levantaba contra todas las mentiras que se decían
afuera de lo que estaba pasando, de que había desaparecidos, de que en la Argentina había problemas. Y esos fueron como momentos más trágicos. Aquel que decía Raúl Alfonsín, que no, estuvo en contra de la guerra de las Malvinas y de la forma en que se hizo, fue absolutamente defenestrado en ese momento, cuando planteaba ciertas críticas. Lo mismo con el Mundial del 78. Entonces, son como momentos en los que se intenta generar una unanimidad y anular la libertad de expresión. Me parece que ese es otro de los temas importantes a discutir en un momento de excepción, o sí, de excepción como el que estamos viviendo en este momento. Entonces yo diría la libertad de expresión, la idea de que hay una sola idea, y el que discute otra manera de pensar la pandemia, o el que discute otra manera de pensar la cuarentena, o el que discute otra manera de pensar la economía, también atenta contra los valores de la patria y de la unidad patriótica. En consecuencia, yo creo que nosotros acá tenemos como que plantearnos una serie de temas que son fundamentales. Ustedes son estudiantes de ciencias políticas, pero creo que es muy importante estudiar este momento, cómo se comporta nuestra Argentina en un momento de excepción, cómo parece que estuviésemos como acostumbrados a que en la excepción todo aquel que tiene una voz diferente parece que fuera un enemigo del pueblo, de la patria. Y entonces creo que demuestra de alguna manera cuáles son los elementos básicos de nuestra institucionalidad que nosotros tenemos que pensar, que trabajar y que problematizar para poder entender cómo se construye siempre, en todo momento, y más aún en las emergencias, cómo se construye y cómo se mantiene la democracia. Para terminar, yo diría que lo importante es decir que los principios y la democracia no pueden estar en cuarentena. La democracia y los principios tienen que estar liberados de este intento, de esta excepción, porque son también un servicio esencial. Así como es esencial un médico, es esencial un policía, es esencial la democracia y su práctica, su acción concreta en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, abrimos la parte de las preguntas. Quienes tengan preguntas, si les parece, pongan yo en el chat y así Montserrat Contreras, secretaria de Comunicación, les abre el micrófono. Arranco yo, Patricia, te quería preguntar, ¿cuáles son los planes de acción específicos de Juntos por el Cambio, del PRO, para afrontar esta situación de emergencia, donde, como bien vos decís, en nuestro sistema representativo, democrático y también federal, está pasando por un momento delicado, se pone en juego frente a esa idea de centralizar que tiene el gobierno nacional, el gobierno federal, debido a este estado de excepción, a esta situación histórica, pero tomar herramientas o conquistar espacios que no le competen. Bueno, en primer lugar, nuestro primer plan es que, digamos, tanto la justicia como el Parlamento estén en funcionamiento. Creo que sí, es verdad que estamos en un momento de excepción, pero todos los funcionarios públicos están en todos lados y se mueven por todos lados y tienen libertad de movimiento, y parece que los diputados y los senadores no lo pueden hacer.
Hoy leí una declaración del presidente de la Nación que dice que para él no es bueno que se junte el Parlamento porque sería mucha gente en un mismo lugar. Bueno, no sé, él estuvo el otro día en la Puerta del Malbrán abrazado con 10 personas. Entonces, si uno mantiene una distancia, y si no, que se haga con que se haga una sola vez, o con que el presidente de las cámaras dicten una medida excepcional para poder funcionar vía un sistema seguro, bueno, igual son públicas las reuniones, que pueda funcionar como lo hizo la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza hizo la primera reunión digital, la primera reunión virtual, y sacó la primera ley publicada en el boletín oficial que fue votada de manera digital, con un sistema, digamos, por supuesto, de control de las personas, que es muy fácil de realizar, con un sistema, como uno firma una tarjeta de crédito, como uno pone la huella digital en el teléfono, puede poner su huella digital para votar en un sistema que puede ser totalmente fiable. Bueno, por otro lado, uno debería conocer la cara a todos los diputados y diputadas, es decir, que no podría haber un clono o alguien que no fuera, pero pongámosle para tener más seguridad que con un sistema de huella digital uno pueda garantizar que está votando quien tiene que estar votando. Así que, y en caso de que en algún lugar no tenga el suficiente internet, bueno, podrá hacerlo por otra vía, garantizando que su voto, que es él, con sistemas de certificación. Es decir, que para mí digamos, el Parlamento y el presidente los presidentes de las cámaras deben de permitir el funcionamiento del Parlamento. Eso me parece un tema absolutamente estratégico. Deben de convocar a los presidentes de los bloques, deben de convocar a la comisión que estudia los decretos de necesidad y urgencia, y a todo el Parlamento. Se puede resolucionar muy rápido que sea de esta manera. En segundo lugar, me parece que el servicio de justicia tiene que funcionar más, porque hay situaciones que tienen que ver con la vida de la gente, con los tiempos en la prisión, con la duración de los juicios, y creo que también es un servicio esencial, que también además es un servicio de control, como para mí, por ejemplo, tiene que funcionar la AGN. Discutimos durante 5 meses quién iba de presidente de la AGN, que finalmente fue Jesús Rodríguez, y el día que asumió, al otro día cerraron la AGN y no funciona. Bueno, yo creo que la AGN tiene que funcionar y es fundamental. Estamos viendo, por ejemplo, el control de todas las compras, las licitaciones, el control de todo lo que está de la emergencia, lo tiene que hacer un organismo de contralor. Así que, digamos, la posición nuestra es que tanto los presidentes de la Cámara, que se nota en estos momentos el poder que tienen. ¿Por qué? Porque nosotros, para funcionar, deberíamos lograr el quórum, ¿no? Que no lo tenemos, entonces no podemos arrancar una sesión. Entonces, de alguna manera, o la sesión la arranca el oficialismo, o la convoca los presidentes de las cámaras, que en este caso sería la vicepresidenta de la Nación y Sergio Massa. Entonces, uno también se da cuenta que en estos momentos los mecanismos para destrabar estas cosas, que deberían ser por un diálogo concreto, no existen. Digamos, se plantea la unidad frente a lo que está haciendo el país. Ahora, la unidad es funcionamiento del Parlamento, funcionamiento de la AGN, funcionamiento de la justicia,
consulta sobre la toma de decisiones, consulta sobre todo, porque no es solamente consulta sobre la cuarentena, las medidas económicas. Bueno, son temas que me parece que nosotros, desde Juntos por el Cambio, planteamos sin duda que se puedan rápidamente solucionar, ¿no? Esperen que contesto una llamada así, media como urgente. Perfecto, muchas gracias. Seguimos. Patricia, yo soy Montserrat, soy la secretaria de Comunicación y les voy a estar abriendo el micrófono a los que te quieran preguntar. El primero es Tomás Dardanelli, que, a ver, te estoy buscando, Tommy, y ahí está, deberías poder. Ahí va. ¿Escuchás, Patricia? Sí, perfectamente. ¿Sí? Mi pregunta hubo muchas críticas hacia el PRO y hacia Cambiemos en general sobre qué hubiera pasado si le hubiera tocado a Juntos por el Cambio encargarse de esta crisis. Algunos decían que hubiera habido problemas de gobernabilidad por los movimientos sociales y otros, como Eve Bonafini, hubieran dicho que la reacción hubiera sido más lenta. Por otro lado, también es un hecho que Larreta y los gobernadores de su partido fueron los primeros en tomar medidas. Entonces, ¿qué le diría a los que dicen esto de Juntos por el Cambio? Bueno, en primer lugar que, digamos, es un juego, es un ejercicio, es contrafáctico, y es lo mismo que si yo diría que si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. ¿Cómo lo compruebo? No hay manera de comprobarlo. Es decir, que es fundamentalmente una agresión política, ¿no? Es querer poner a Juntos por el Cambio en un lugar que no le ha tocado y que entonces es incomprobable. Cualquier cosa que se diga es incomprobable. Ahora, pensemos en este juego, juguemos al juego que proponen, y pensemos las situaciones que nosotros hemos vivido en distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la gripe A, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del subte no querían trabajar porque decían que se iban a contagiar. Digo, para comparar hechos versus hechos. Ahora trabajan. Lo mismo pasaba con los trabajadores de la basura. Es decir, tuvieron que hacer darles un extra para que trabajen. Es decir que, y estoy hablando de un momento en el que nosotros no éramos gobierno nacional. Yo creo que lo que sí se discute en la Argentina y que, digamos, quizás en un momento como este se discutiría mucho más, es cómo se mueven los actores frente a un gobierno de su propio partido y ciertos poderes fácticos de la Argentina, frente a un gobierno de su propio partido, y cómo se mueven frente a un gobierno que no es de su partido. Pero no vayamos a la pandemia, pensemos en la emergencia que se dictó y en el cambio de la suspensión de la fórmula de las jubilaciones. Nosotros, cuando quisimos cambiar la fórmula de las jubilaciones, nos tiraron 14 toneladas de piedra. Cuando Alberto Fernández y el gobierno quiso cambiar la fórmula de jubilaciones, menos la mínima, bajó todas las jubilaciones. Y no tuvo ningún gremio, ninguna piedra, ni 14, ni 20, ni una tonelada de piedra, ni nada. Es decir que, sin duda que en la Argentina hay vetos y hay actores que tienen una capacidad de obstrucción
a la hora de un gobierno que no pertenece a su propio partido, porque si nosotros pensamos la construcción institucional de la Argentina, decimos, ¿cómo son los sindicatos? Todos vamos a decir, los sindicatos son peronistas. Ahora, digamos, pensemos por ejemplo en un sindicato. El Sindicato de Empleados de Comercio. Digo, por pensar en uno. ¿Cuántos empleados de comercio son peronistas? ¿Todos los empleados de comercio votan al peronismo? ¿O muchos empleados de comercio votan a Juntos por el Cambio, o a Del Caño, o a, no sé, a La Baña, qué sé yo, cualquiera? Entonces, esta lógica de seguir teniendo instituciones corporativas es lo que hace que después las respuestas frente a los gobiernos tengan que ver con los intereses de esa lógica corporativa, de esa construcción corporativa, y no que tengan digamos, la flexibilidad y la mirada de acuerdo a las condiciones y a las circunstancias. Pensemos otra cosa antes de la pandemia. Nosotros en Provincia de Buenos Aires no logramos que nunca las clases empezaran el día que tenían que empezar. Este año, con un aumento del 16%, es decir, casi 30 puntos abajo de la inflación, las clases empezaron. Entonces, lo mismo con los movimientos sociales. ¿Cuántas marchas tuvo Alberto Fernández? El manejo que se hizo sobre el tema del hambre, que, digamos, en la Argentina la gente se moría de hambre por la calle cuando gobernaba Juntos. Patricia, me parece que se dejó de escuchar. Hola, hola. Ahora sí. ¿Dónde se dejó de escuchar? Que cuando gobernaba Juntos por el Cambio morían millones. No, lo que pasa es que tengo, viste, me dice conexión inestable. Quiere decir que ese empleado de Juntos por el Cambio que en una compañía... Te está boicoteando. Me está boicoteando, sí, me está boicoteando. Entonces, bueno, a ver, yo creo que la gobernabilidad en la Argentina está cruzada por la lógica de intentar siempre que exista un solo partido, que haya partido único, que a ese partido único le dan condiciones de gobernabilidad, y cuando se rompe la lógica del partido único y irrumpe nuestra coalición, en este caso, la Alianza en otro momento, o Alfonsín en otro momento, las condiciones de la gobernabilidad son absolutamente distintas. Considero que eso puede ser traspolado a un momento como este. Bien, muchas gracias. Ahora estoy buscando la pregunta porque me avisaron que un par de preguntas ya las contestaste, entonces Nicolás Soto. Nico, ahí te estoy desilenciando, ahí está. Ahí estás, cuando quieras. A ver, no se escucha, no sé si estará hablando. ¿Lo ves vos, Nicolás? Sí, ahí lo veo, ahí está silenciado. Pero ahí va. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Listo, perfecto. Gracias. Hola, Patricia. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. Tengo una consulta, más que nada, sobre los dichos de Sabina Frederick, sobre que se están haciendo ciberpatrullajes abiertamente, y bueno, de que se cerraron varias cuentas, específicamente en Twitter, sobre, obviamente, dichos sobre la oposición del gobierno actual. Quería saber qué opinaba sobre el ciberpatrullaje, y bueno, esto como que es como una especie de violación a la libre comunicación. Bien, bueno, el ciberpatrullaje
es lo mismo que el patrullaje en las calles, ¿no? Uno, digamos, mira o, digamos, genera una vigilancia sobre la población para tener una actitud preventiva. Ahora, el ciberpatrullaje, como definición, está siempre ligado, como también el patrullaje en las calles, está siempre ligado a un delito que está en el Código Penal. Es muy distinto pensar en el ciberpatrullaje como la protección preventiva de la ciudadanía por el humor social que por un delito codificado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo hacer ciberpatrullaje sobre terrorismo, sobre amenazas, sobre intimidación pública a la salud de los argentinos, sobre violencia de género, sobre grooming, sobre cualquier delito que pueda, digamos, mostrarse o desarrollarse en las redes. El humor social no se patrulla. Si el humor social, si yo quiero saber el humor social de los argentinos, hago una encuesta y digo, bueno, mire, la gente apoya más, menos esta medida, y de acuerdo a eso puedo o no tomar decisiones de política pública. Ahora, digamos, ¿cómo es el ciberpatrullaje? El ciberpatrullaje tiene un protocolo. Primero, todo tiene que estar grabado. Segundo, las personas que hacen ciberpatrullaje no están mirando las redes como las miramos nosotros. Se trabaja con un software que trabaja a partir de palabras llaves o palabras claves. Entonces, si yo a las redes le pongo, digamos, en mi planificación, yo le pongo armas, robos, saqueos, digamos, palabras, digamos, para buscar, digamos, cuestiones, por ejemplo, de grooming, de incitación a la violencia. Ahí voy a un ciberpatrullaje codificado. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros más sufrimos, que no solamente se daba por las redes, también por el 911, fueron las amenazas a las escuelas. Digamos, llegó un día que tuvimos en un solo día 40.000 amenazas a escuelas. Y eso paralizaba la educación en la Argentina. Es decir, que uno tiene que, digamos, perseguir ese delito para intentar frenarlo y que las amenazas a las escuelas no se convirtiesen en una manera en una mezcla de alumnos, digamos, locos, profesores y gente que quería que las cosas fueran mal, una mezcla de todo había, se paralizase la educación. Y además, una amenaza es una amenaza. Si yo digo voy a poner una bomba en una escuela, estoy amenazando. Ahora, si yo pongo en el ciberpatrullaje, por ejemplo, palabra cacerolazo, no me gusta Alberto Fernández, o cualquier cosa, lo que yo estoy haciendo es perseguir la opinión. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, hoy en todo el mundo hay ciberpatrullaje, hay muchos delitos que se cometen por las redes, hay muchos delitos que se descubren por las redes, pero los protocolos tienen que ser estrictos, todo tiene que estar grabado, las palabras claves tienen que ser claras, las máquinas tienen que estar auditadas para que no puedan hacer, digamos, para que no puedan hacer lo que quiere cada uno de los que las maneja, y los sistemas tienen que ser muy transparentes, como son por ejemplo, digamos, tomar un teléfono o escuchar una conversación. Todo tiene que estar bajo protocolos estrictos. Pero yo creo que acá el problema no es el ciberpatrullaje, el problema es lo que la ministra definió como humor social, que después trató de corregirse, de decir que bueno, que no era así,
Y entonces, bueno, si lo que está haciendo es ciberpatrullar la posibilidad de que haya delitos, robo en banda, saqueos y demás, está dentro de su trabajo. Si lo que está haciendo es otra cosa, que es, por ejemplo, lo que ha pasado en este último tiempo, que muchas cuentas de opositores han sido dadas de baja, ahí lo que están haciendo es persiguiendo IPs y lo que hacen es mandar muchos mensajes a Twitter, por ejemplo, decirle que esa cuenta tiene fake news o tiene esto, tiene lo otro, y entonces la terminan bajando. Bueno, ese ciberpatrullaje es absolutamente ilegal, es espionaje y es acallar voces, ¿no? Que no están de acuerdo con ellos y que ponen en las redes cosas distintas a lo que a ellos les gustaría escuchar. Nada más que eso. Muchas gracias. 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 Martina Nosica, te una pregunta, Artu, cuando... Estás Muteate. Preguntar. No sé si me escuchará, si no, no la encuentro, pero me aparece acá que tiene el micrófono abierto. Abríselo vos. Sí, se lo abrí y me aparece abierto, pero bueno. Avísale por el chat. ¿Quién es? Le aviso y de última pasamos, a ver si ahí está, a la de Josefina Volado. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Ah, ahí está, a ver. Ahí No está. sé quién habló. Hola Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar que si tuvieras que elegir algún país como modelo ante esta circunstancia, ¿cuál sería y por qué? ¿De cómo están llevando la pandemia? Sí, Qué difícil. Es difícil porque, a ver, también tienen que ver las culturas, ¿no? El sistema de trazabilidad de Corea es un sistema bien interesante, porque lo que han hecho es generar una trazabilidad de todas las personas que están que han estado en contacto a partir del primer caso, y van generando un sistema de trazabilidad que les permite prácticamente sin parar el país comprobar todos los casos. Pero bueno, hay también un nivel de tecnología importante y esa tecnología tiene una capacidad muy buena. Chile ha hecho una intermedia, que es que ciertos lugares, que es lo que podría empezar a pasar acá, que ciertos lugares donde no hay virus, puedan seguir con su vida normal y hay más actividades funcionando. Pero la verdad es que es difícil porque también tienen como, digamos, todas las formas tienen un punto difícil de medir, que son las consecuencias. Por ejemplo, si uno lo mira en Chile, uno dice, bueno, a ver, ayer Chile contestó con los números. Sin duda que Chile tiene 6.000 casos y 60 muertos, tiene una tasa del 1. Y por otro lado, del 1 de muertos, ¿no? Del 1%. Argentina tiene una tasa del 4. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿tenemos una tasa del 4 o tenemos 8.000 casos? 1 cada 1.000, como más o menos se cuenta en cada lugar. Yo creo que el tema es que nosotros deberíamos pensar un poco más, con la extensión territorial que tenemos, la posibilidad de que haya
lugares que no se paralicen. China paralizó solamente el lugar de la pandemia. El otro día yo estaba hablando con Chubut, con Puerto Pirámides. Puerto Pirámides, que ya no van ni las ballenas, está solo, viven 500 habitantes y podrían estar uno a 500 metros del otro y no se cruzarían. Porque además tienen la extensión de toda una zona gigante y son los únicos que están ahí. Y tienen que estar encerrados en sus casas y no hay, por supuesto, ningún caso. Bueno, no parece demasiado lógico que algunos lugares de la Argentina, así como en China cerraron Wuhan y con el cierre de Wuhan el resto del país siguió funcionando. Bueno, nosotros por supuesto tenemos Capital y Gran Buenos Aires, hicimos pocos test, no sabemos en este momento, pero sí sabemos en muchísimos lugares en los que no hay ningún caso, ninguno. Y si uno no permite, digamos, la entrada de afuera, la lógica sería que funcionaría como una casa, a menos que haya asintomáticos que no se midieron en su momento. Pero me parece que la posibilidad de pensar más en el modelo chino, que fue cerrar muy fuerte el lugar donde tenía el virus y poder ir abriendo. Ahora, bueno, el presidente habló de poder ir abriendo algunos lugares, pero no sé si, no me animo a decir un lugar perfecto, porque no, todos tienen sus cosas buenas y sus imperfecciones, ¿no? También, a ver, también a nosotros nos llegó un poco más tarde. Si nosotros quizás en enero hubiéramos empezado a cortar los vuelos de Italia y de España, hubiéramos tenido una situación de no tener que cerrar absolutamente todo, pero bueno, eso ya pasó, ya no se hizo en su momento, y bueno, tampoco vamos a mirar ya para atrás porque no tiene sentido. Tampoco era fácil pensar que podía, era fácil pensar que podía llegar, muchos lo estaban diciendo, pero tampoco era, en ese momento era quizás más difícil tomar decisiones de ese tipo, o no se imaginó esas decisiones, ¿no? Pero no tengo un modelo perfecto, la verdad que no sé. Bueno, gracias. Gracias, Patricia. Delfina Sanda, que es la subsecretaria de Comunicación, estás poniendo esto en vivo en Instagram, y en Instagram mandaron un par de preguntas, así que, Delfi, cuando quieras. Gracias, Mon. ¿Qué tal, Patricia? Yo soy Delfi, y acá de Instagram mandaron un par de preguntas que estaban buenas. Por un lado, el profesor Patricio Gaita pregunta si por el cambio está analizando formar un gobierno que sea sombra-espejo, como se hizo en otras democracias del mundo. Y por el otro lado, preguntan crítica que hacen respecto al gobierno de Mauricio Macri. ¿La segunda cuál fue? Gracias. La primera, si entendí. ustedes desde Juntos por el Cambio están... Ah, ok. La segunda, la autocrítica. Bueno, el primer tema, a ver, los shadow cabinet o los gabinetes en las sombras son más típicos de sistemas parlamentarios que de sistemas presidencialistas, porque un gabinete en las sombras debería tener también un presidente en las sombras, digamos. Es un poco más complicada la figura, porque además la oposición tiene más centralidad en el Parlamento digamos, porque el gabinete en las sombras y el primer ministro en las sombras, que funcionan en los regímenes parlamentarios, son los que después, de alguna manera, asumen el gobierno. Y también son parlamentarios en general. En nuestro sistema parlamentario, en nuestro sistema presidencialista es más complicado.
Sí tenemos un equipo de seguimiento de cada una de las áreas, donde combinamos, digamos, equipos parlamentarios con equipos que nucleamos en las 3 fundaciones que tiene Juntos por el Cambio, ¿no? Que son la Fundación Pensar, la Hannah Arendt y la Fundación Ilia. Es decir, que ahí nosotros construimos algo que no es exactamente un gabinete en las sombras, que a un ministro le corresponde un ministro, pero que sí cumple el rol de la tarea de seguimiento respecto al gobierno actual. Preparamos un informe para los 100 días, pero bueno, justo los 100 días fueron el día 20, y no lo dimos a conocer porque fue el día que se declaró el aislamiento preventivo, así que nos pareció que no era oportuno dar a conocer ese día este informe. Pero lo hicimos, lo tenemos hecho, pero no nos pareció que era lo más lógico lanzarlo. Así que tenemos algo que no es un gabinete en las sombras desde una perspectiva teórica, pero sí tenemos equipos de trabajo de seguimiento de las áreas. En relación al gobierno, yo creo que nuestro principal problema fue haber puesto demasiado énfasis en lograr, digamos, nivelar ciertos desniveles muy profundos que nos habían dejado con el tema de la energía. Eso nos llevó al aumento de las tarifas y a una serie de medidas que creo que nuestro principal tema fue haber golpeado mucho a la clase media y no haber hecho un cambio profundo que hubiese significado un cambio mucho más de fondo en la política social. Yo creo que en la política social nosotros teníamos que sacar la intermediación de las organizaciones sociales y hacer un mecanismo, un modelo que fuese, que permitiese mucho más el crecimiento y la libertad de las familias y no esta lógica de alguna manera de pobrerización que me parece que siguen manejando las organizaciones y que además tuvieron también una queja muy grande de parte de las clases medias, porque las clases medias golpeadas con los aumentos sostenían una política social que seguía reproduciendo un esquema de movilización y obstrucción permanente a la política del gobierno, ¿no? Es decir, creo que la política social debería haber sido mucho más de permitirle a la gente salir de la situación en la que estaba. Nosotros probamos al final el servicio cívico voluntario en Valores, pero fue muy corto, pero fue una experiencia muy interesante en cuanto a la posibilidad de generar una salida hacia la libertad de la gente y no un mecanismo de, digamos, de estancamiento social que creo que no fue positivo. Gracias, Muchas gracias. Patricia. Josefina Volado, tiene una pregunta, José, como quieras. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola. Nada, quería decir lo siguiente. Está claro que el sector privado está haciendo el esfuerzo en esta gran crisis y por otro lado, los funcionarios del Estado que realmente trabajan ganan algunos relativamente poco. Pero a pesar de eso, yo te quería preguntar por qué Larreta no aprovechó para diferenciarse del gobierno nacional y bajar los sueldos de la administración de la ciudad y también los impuestos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no te lo puedo responder porque fue una decisión que yo tuve una idea distinta. Yo creo que deberíamos haber tenido una actitud en todos los niveles de solidaridad
lo hizo la provincia de Mendoza, que es gobernada por Juntos por el Cambio, lo hizo la provincia de Corrientes, lo hicieron infinidad de intendentes de Cambiemos, lo hicieron infinidad de concejales y diputados provinciales, y los diputados nacionales y los bloques de diputados también. Yo creo que quizás tiene que ver con en este momento poner la prioridad en la buena relación con el gobierno, producto de las dificultades que tiene la ciudad, la necesidad de tener respiradores, de tener el sistema de salud, de estar como de no meterse en temas de carácter más simbólicos, políticos, que de otra cosa, porque creo que tiene más que ver con eso, con la preocupación en la gestión y estar metido en la gestión que con otra situación. Pero sin duda que bueno, eso fue un tema en el que Juntos por el Cambio hubo miradas y actitudes distintas, y se vio en los diputados, en las provincias, y en que algunos lugares no tomaron esta decisión. La segunda era... Había una sola, así que gracias. Ok, gracias. Bien, gracias. Y vamos con la última de Nacho Pintos. Nacho, cuando quieras. Uy. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Antes que nada, un gusto, buenas tardes. Sí, quería hacerle una consulta, ya que cuando le habían preguntado sobre el país, un país modelo a tomar, esas cosas, habíamos hablado de Chile, de la postura de Chile, las acciones que había tomado. No sé si usted, como, bueno, o Juntos por el Cambio, tiene alguna opinión formada sobre las acciones, más que nada sobre la postura que tomó Jair Bolsonaro, sobre el fuego cruzado ante su ministro de Salud, cómo Brasil está atrasado con las posturas, o si está minimizando el riesgo del virus, si es que, ya más que nada por la importancia de Brasil en la región, bueno, es el país más extenso, no vamos a adivinar nada, pero era más que nada para saber eso. Sí, bueno, a ver, Brasil está con una situación de una crisis, esto le ha provocado una crisis institucional bastante grande, ¿no? Porque en Brasil hay como distintas situaciones. San Pablo está menos parado, Río está más parado, es decir, hay como estados que tienen situaciones distintas. A mí, personalmente, en esta circunstancia, esta idea de salgo como si no pasara nada, me parece que no es bueno, porque, como dije al principio, el miedo igual iba a paralizar a la sociedad. Entonces, es mejor, digamos, hubiera sido mejor una cuarentena administrada, diciendo esto sí, esto no, poniendo de acuerdo a todos los gobernadores, poniendo de acuerdo a todos los estados, que una situación de, digamos, más personal, de decir, bueno, yo salgo. Me parece que se precisaba en Brasil una situación más institucionalizada, con los gobernadores, diciendo, bueno, podemos hacer una cuarentena administrada, en este lugar no hay problemas, en este lugar sí, abrimos acá, nos cerramos acá, las industrias de base de San Pablo, que están en San Bernardo do Campo, que están más lejos, pueden funcionar. No sé, creo que debería, si su postura no era la restricción total, porque hay un cuadro bien interesante de The Economist que muestra los países que tienen mayor restricción y cómo es, de acuerdo a la restricción, el nivel de ayuda que tienen del Estado. Nosotros tenemos la mayor restricción y el menor nivel de ayuda del Estado. A las empresas, a los trabajadores, a los monotributistas, a todos los que están parados, ¿no? Con lo cual, digamos, la situación de crisis posterior va a ser, si no se cambia ya y si no se empieza a poner más plata ya, la situación de crisis va a ser muy fuerte. El quebranto va a ser muy fuerte. Brasil quería tener una posición de no tener una cuarentena tan dura, pero me parece que
la manera en que lo administró Bolsonaro no quedó ni una ni otra. Me parece que quedó todo a medias. Yo creo que hubiera sido mejor, es mejor tratar de conducir al país y a cada gobierno, a cada estado de Brasil, que haber hecho una cosa tan desordenada o tan desde lo que yo hago es lo que hay que hacer. Me parece que son crisis en las que hay que usar más las instituciones que el mensaje personal. Sí, yo decía más que nada, porque la verdad es que me llamaba la atención como, bueno, hoy sale el ministro de Salud a hablar de cómo él, el mismo ministro saliendo a decir que había que unificar voces y trabajar en conjunto, cuando al mismo presidente diciendo, bueno, la pandemia ya se fue, no es tan grave, como que no... Sí, claro, sí, es claro, porque es así. Yo no había escuchado, no leí lo que dijo el ministro de Salud, pero bueno, es un poco lo que yo creo que habría Sí. que hacer en Brasil, unificar, tener, porque además, si no, cada uno hace lo que quiere y en definitiva no se logra ni una cosa ni la otra, ¿no? Otro caso es México, que el presidente dijo no cierro nada y bueno, tiene muy pocos casos, pero bueno, pero tampoco, también tiene una situación medio parecida donde hay como conductas, digamos, muy distintas en todos lados, ¿no? Pero Gracias. sí, sin duda que lo de Brasil ha sido complejo. Y sobre todo para nosotros, que dependemos mucho de la economía Sí. brasilera, ¿no? Sí, era por eso más que nada la pregunta, gracias. Gracias, Nacho. Bueno, muchas gracias, Patricia, por tomarte el tiempo de venir a hablar con nosotros. Creo que es una deuda que tiene la democracia argentina el acercarse o que se acerquen los representantes a la ciudadanía, ¿no? Acercar esa brecha que hay entre representantes y ciudadanos. Y que bueno, en tiempos de crisis sanitaria mundial te tomes este tiempo para hablar con estudiantes universitarios desde el centro y los estudiantes te lo agradecemos mucho. Ahora, Tommy. Sí, bueno, lo mismo, muchas gracias por aceptar la propuesta y ser tan clara en tus ideas y decir cosas tan interesantes. Y también quería agradecerle a todos, a las más de 100 personas que nos acompañaron por acá y por Instagram, por acercarse, y contarles también que esto sigue el jueves. Estén atentos a las redes porque vamos a tener un gran politólogo, Andrés Malamud, que nos va a acompañar también. Y nada, muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Mándenle a Aguilar un saludo grande. Díganle que ahora voy a ir a buscar de nuevo la democracia en América para trabajar sobre Tocqueville. Muy útil. Porque siempre un poquito de volver a los libros es bien importante. Así que suerte